5 del experimento Vida Estoica. 50 días tratando de llevar una vida estoica, viviendo como un estoico aplicado de los antiguos tiempos, pero en este mundo actual, en este mundo moderno, y tratando de extrapolar el estoicismo al estoicismo moderno. ¿Qué persigo con este experimento? Bueno, en realidad, trabajar la virtud, la templanza, la perseverancia, la fortaleza del ser, la fortaleza del alma, de la mente, mejorar la ausencia de emociones negativas a causa de cualquier evento externo o suceso externo, endurecer la autodisciplina y solidificar la ecuanimidad, ganar autodominio y también autocontrol. No hay un objeto fijo de este experimento, no hay un objetivo fijo más que potenciar, asentar y calibrar todo lo que me ha dado el estoicismo en todos estos años. Desde que empezara hace como dos años y medio, casi 3. La hipótesis que trato de probar, aunque sea una hipótesis individual, en este experimento es la de cómo una vida completamente estoica puede ser el resultado y el remedio para una sociedad casi enferma a causa de todo lo externo y a causa del poco conocimiento, control, conciencia y trabajo interno que hacemos. Como siempre, en este experimento estoy midiendo y monitorizando el propio experimento a través de un cuadro de mandos. Un análisis luego textual más de sensaciones y además unos vídeos diarios como este que ayuden a expresar la experiencia. ¿Cuáles son los indicadores que estoy midiendo en el cuadro de mando? Permíteme un minuto, lo voy a abrir y voy a llevármelo a el lugar donde lo tengo para poder medirlo. A ver, aquí lo tengo. Vale, me lo llevo a esta parte. Vale. El cuadro de mando tiene los siguientes parámetros. Primero, dormir en la fecha, el día, dormir en el suelo, el tiempo que duermo en el suelo, que es donde duermo ahora, no duermo en cama, sino duermo en el suelo, en 2 esterillas de yoga. Vestir la misma ropa es otro parámetro de sí o no, para vestir la misma ropa durante 50 días. Desayuno, que he desayunado, ya que voy a seguir un desayuno que está basado en... Bueno, la comida diaria estará basada en cereales, en fruta, en verduras, en legumbres y aceite y poco más. El almuerzo, la comida, la merienda, la cena y el ayuno, y sobre todo lo que he ido incluyendo en cada una de estas partes. Ayuno, porque realizo 2 días de ayuno a la semana de forma habitual desde hace 2 años y un poco más. Y además ahora en este experimento realizaré ayunos voluntarios el día que menos lo espere yo mismo, ¿no? Críticas, si he entrado en críticas o no he entrado en críticas, si he hecho críticas o no he hecho críticas. Halagos, si he entrado en halagos, si he hecho halagos, si no los he hecho. Opiniones, si he dado alguna opinión, si no la he dado, y cuáles he dado. Entretenimiento burdo le llamaría, o entretenimiento no valioso. ¿Por qué? Porque el único entretenimiento que voy a seguir va a ser el entretenimiento que me cree valor o utilidad. Por ejemplo, ahora acabo de comer y he visto pues un artículo, he visto un vídeo que hablaba sobre el emprendedurismo y el estoicismo y cómo se pueden fusionar perfectamente en este nuevo mundo en el que vivimos. Distracciones, si he caído en alguna distracción. El uso de las redes sociales, en teoría ahora lo estoy usando solo para publicar y nada más, y luego cada domingo para leer, responder, interactuar. El poner emoción en las decisiones, si he puesto emoción en las decisiones o no. La aceptación, si he aceptado todo lo que venía como venía o no. Vivir más con los ojos cerrados, lo cual me ayuda a interiorizar más adentro y estar más dentro de mis procesos interiores y no estar tan fuera. Si lo he hecho y cuánto tiempo ha sido y dónde y en qué parte del día ha sido. La dicotomía del control de Epicteto, que habla que solo podemos ejercer control sobre las cosas que podemos controlar y que están dentro de nuestro alcance, que es
nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro trabajo, nuestros sentimientos, nuestro comportamiento, nuestras reacciones, todo aquello que depende de nosotros y por supuesto la elección y la habilidad de tomar decisiones, ¿no? Que es algo que menciono en el ritual de la serenidad en el antiguo vídeo, bueno, en el vídeo anterior. Hablar lento, pensar lento y actuar lento. Y ahora mismo no lo estaba haciendo y justo cuando lo acabo de leer me he dado cuenta de que no puedo distraerme mucho de esto porque esto es quizá de lo que más me cueste, ¿no? El hablar lento, pensar lento y actuar lento, pasear lento y sobre todo reaccionar lento. Agradecimiento vital, es decir, todas las mañanas agradecer que estoy vivo, ese sería otro parámetro. Conversaciones sobre terceros, si he entrado o no, lo cual le estoy diciendo, te dice que nunca entres en conversaciones de terceros. A aislarme de la risa fácil, de la sátira, del cinismo, si me he aislado o he participado. Actos, eventos o actividades sociales en las que haya participado, porque según el precepto de estoicismo que estoy siguiendo, no debería entrar en ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque mira, aquí hay una lección para combatir la mente. Toma parte en una semana, en cambio yo lo estoy haciendo durante 50 días, donde apenas tengas comida, que sea barata, vístete de forma muy escasa y pregúntate a ti mismo si es, bueno, no vayas a eventos sociales, come, como te digo, poco, duerme en el suelo, es decir, sométete a cosas que no necesariamente tienes que vivir, pero que te puedes permitir el vivirlas para endurecer la mente y endurecer el espíritu y endurecer tus emociones y endurecer tu propio cuerpo. ¿Por qué? Porque luego te puedes preguntar, ¿es esto lo peor que podría pasarme? Ya que cuando, como dice Séneca, la fortuna es amable, el alma puede crear defensas contra su furia. Siguiente parámetro, austeridad. ¿A qué austeridad me he sometido hoy? Pues bueno, pues hoy diría más duchas a agua fría y a no tomar sal, ni tomar aceite, ni tomar ningún condimento para ninguna comida que he hecho. Cosas para vivir. He elegido 10 cosas para vivir cada día. Entonces, ¿qué cosas? Que las explicaré en el próximo vídeo, esas 10 cosas. ¿Qué es lo necesario para llevar una buena vida? Es una pregunta que me hago. ¿Qué es lo necesario para llevar una buena vida y qué es lo innecesario para llevar una buena vida? Es una pregunta que me hago todas las mañanas. Pues bueno, responderla y vivir de acorde a ello. El ritual, el ritual de la serenidad, que consta de 5 pasos, que también lo expliqué en el vídeo anterior, que lo dejo en la descripción, pero lo voy a explicar más detenidamente en el próximo vídeo, en el siguiente o en el siguiente. Pero el ritual de la serenidad, que también dejaré un enlace del ritual de la serenidad, porque no quiero explicarlo aquí al completo, es una serie de pasos que te ayudan a darte cuenta de que tienes el control y que no, y estar continuamente consciente sobre qué puedes tener en control y qué no, y quién lo tiene en un momento y qué no, y qué pasa si no lo tienes, ¿no? ¿Qué no he podido controlar? Una lista con las cosas que no he podido controlar, que normalmente puedo controlar. Y luego, ¿qué he podido controlar, que puedo controlar? Y finalmente, observaciones. Ese es el cuadro de mando que estoy diseñando y sobre el cual cada día estoy depositando, bueno, en realidad volcando y picando datos. Ahora, dentro de un rato, pues antes de acostarme, que ha acabado el día, haré el análisis textual, donde iré poniendo las sensaciones. Este es el análisis de vídeo, que luego formará parte de un vídeo más grande. Y ahora, finalmente, bueno, también cuando vaya a dormir, realizaré el cuadro de mando donde lo iré completando con los datos del día. Esto también me ayuda a repasar el día, a ser más consciente, a revivir el día y a extraer todo lo que puedo de él. Este es el cuadro de mando, estos son los objetivos de por qué estoy realizando el experimento vida estoica. Y la verdad, de lo que me doy cuenta, y yo, por ejemplo, hoy me daba cuenta, es que no estoy notando una diferencia abismal. Precisamente, y me he dado cuenta, y me alegro de haberme dado cuenta, es que ya instintivamente, y luego lo que yo he ido queriendo e insistiendo y depositando energía y esfuerzo y ganas en ello, ya llevo una vida bastante estoica. Soy una persona bastante estoica.
bastante más de lo que hubiera imaginado. Ahora que me mido sobre estos preceptos, enseñanzas y me comparo día a día con ellos, conmigo mismo, me doy cuenta de que muchos de ellos ya los estoy practicando y no es tan difícil como parece. Otros de ellos, pues realmente tienes que tener mucha conciencia. No es fácil dormir en el suelo todos los días, pero bueno, voy a intentarlo. De momento voy cumpliéndolo. La comida, pues a veces no se te hace lo mejor, pero o sea, no tengo ninguna queja. Todavía no me he quejado ninguno de los días de algo que he hecho en este experimento. Y no suelo quejarme. Así que, bueno, esto también creo que es un rasgo estoico. Soy Isra García y ese es el experimento Vida Estoica. Si tienes alguna pregunta o alguna duda o algo que pueda añadir o ayudarte, por favor déjalo en los comentarios. Seguimos.